¿Cuántos de nosotros creemos en ese Dios que lo imposible lo hace posible? Mis hijos nacieron y del momento que ellos vinieron a este mundo fueron personas bendecidas. Siempre vi la bendición sobre cada uno de ellos. La bendición de Dios es para siempre. Satanás nunca te puede robar cuando Dios viene a bendecirte. Hay requisitos para cada uno de nosotros. Dios nos pide para que Él pueda derramar de su bendición. ¿Cuántos son los que quieren ser bendecidos? Amén. Y Dios, usted se preguntará, ¿y Dios quiere usar a mi familia? ¿Dios quiere usar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos? ¿Dios quiere usar completamente la familia? Y déjame decirte que sí, Dios quiere usarnos completamente como familia, como esposo, como esposa, como hijos. ¿Por qué? Porque Él diseñó la familia. Eso es algo que siempre les enseñamos, es algo que siempre les hablamos. Y mientras el Señor me hablaba, yo llegué a un punto que empecé a leer la palabra y yo dije, Señor, me metiste en una encrucijada que no sé cómo salir. Y leo y leo y leo y yo necesito saber más de lo que dice ahí. Y necesito que tu Espíritu Santo me hable, pero con claridad. Entonces fue un segundo donde el Espíritu Santo empezó a hablarme desde un principio, desde Génesis, del hombre bendecido por Dios. Y yo escogí, o más bien Dios me habló a través de Abraham. Entonces dije que en este día iba a llamar Dios bendice al padre de familia que le honra y obedece. Sabemos que vamos a comenzar, dije, de Abraham. Abraham tuvo un padre. ¿Y quién era el padre de Abraham? Era Cam, hijo de Noé. Si ustedes recuerdan, el apóstol nos enseñó el día domingo de paternidad y él habló de lo que había sucedido con los hijos de Noé, ¿verdad? Así fue, si no me equivoco. Digo yo, me equivoqué, por esto empezaron a mirarse. ¿Prestaron atención ustedes el día domingo o no? Algunos ni estuvieron. Pero queda todo grabado en YouTube. Ahí usted puede ir y decir, uy, no pude verlo, no pude estar porque estuve haciendo otras cosas en la casa del Señor sirviendo y estuve haciendo, pero vaya ahí. Y él habló cuando lo que sucedió con Noé, cómo un hijo de Noé deshonró a su padre. Y él leyó ahí que fue expulsado este hijo que deshonró a Noé. Pero había quedado otro que sí se le había prometido bendición por honrar a su padre. ¿Verdad? Entonces, yo dije recién que Cam era hijo de Noé. Y Cam tuvo un hijo que se llamaba Abraham. Y Abraham, Dios puso sobre Abraham una promesa, que quiero que
vayamos a Génesis capítulo 17. Vamos a comenzar de ahí. Vamos a comenzar lo que Dios le dice a Abraham. Yo me acuerdo cuando el apóstol nos dijo a los pastores que nos tenemos que tomar el trabajo de estudiar. Y él dijo, bueno, este mes de junio el Señor me habló que vamos a hablarle a la familia, la bendición que Dios quiere derramar sobre la familia. Y él dijo algo muy claro, no quiero que ustedes vayan y me enseñen a la iglesia o lean o busquen o prediquen del versículo más fácil que habla de la Biblia. Cuando en Génesis dice que Dios formó al hombre y la mujer, los unió y le dijo que debían de multiplicarse y todo eso. Entonces el apóstol dijo, Adán y Eva fueron unos desobedientes. Y no quiero hablarle a la iglesia de esos desobedientes. Y yo quedé mirándolo y dije, ¿cómo es que quiere que nosotros comencemos? ¿Cómo es que Él quiere que nosotros hablemos a la iglesia? Y Él dijo, hay tantas familias bendecidas dentro de la palabra de Dios. Y yo me quedé con eso que Él estuvo diciéndonos. Y yo le decía, Señor, ¿cómo vamos a hacer para hablar de la bendición sobre la familia si no comenzamos de un principio? Pero qué bueno que es el Señor, porque Él sí nos enseña y Él sí nos habla. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros nos rendimos a Dios, Él sí nos habla. Amén. Encontró, ¿verdad? Génesis capítulo 17 y vamos a comenzar con el verso 1. Yo voy a leer una versión lenguaje sencillo. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, obedéceme siempre y pórtate con honradez. Voy a hacer un pacto contigo, voy a hacer que tenga muchos descendientes. Al oír esto, Abraham se inclinó en señal de respeto. Entonces Dios le dijo, en este pacto que hago contigo te prometo lo siguiente, de ti nacerán muchas naciones, por eso ya no vas a llamarte Abraham, sino Abraham, porque serás el padre de muchas naciones y muchos de tus descendientes serán reyes. Este pacto que hago contigo, lo hago también con tus descendientes y no tendrá fin. Yo soy tu Dios y también seré el Dios de tus descendientes. Y nos vamos al versículo 15 del mismo capítulo y dice, además Dios le dijo a Abraham, de ahora en adelante tu esposa ya no se llamará Sarai, su nombre será Sara. Sara significa en hebreo princesa. La voy a bendecir para que te dé un hijo y de sus descendientes se formarán muchas naciones y algunos de ellos serán reyes. Abraham se inclinó ante Dios y entre dientes dijo, ¿cómo voy a tener un hijo si ya tengo 100 años? ¿Y cómo va a tener un hijo Sara si ya tiene 90? Así que se echó a reír y le dijo a Dios, dale a Ismael esa bendición de la que hablas. Pero Dios le respondió, aunque no lo creas, Sara misma
va a darte un hijo, y tú le pondrás por nombre Isaac. Mi pacto con él y con sus descendientes durará para siempre. También ya oí lo que me pediste acerca de Ismael. Ismael, recuerde que era hijo de Agar. Ismael era hijo de Agar, la esclava de Sara. Seguimos leyendo. También ya oí lo que me diste acerca de Ismael, y le voy a bendecir con muchos descendientes. De ellos saldrán 12 príncipes y una gran nación. Sin embargo, mi pacto lo mantendré solo con Isaac, es decir, con el hijo que Sara te dará dentro de un año. Fíjense en el verso 1, dice, cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció a Abraham. Y él le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, obedéceme siempre y pórtate con honradez. Pórtate con honradez. Dios le estaba diciendo a Abraham, pórtate con honradez, sé obediente a mí. ¿Qué quiere decir honra? El apóstol le enseñaba un poco de lo que es la honra al Padre. Cuando nosotros somos obedientes a nuestros padres, ¿qué estamos haciendo? Honrando a nuestros padres. Cuando nosotros estamos prestando o estamos muy atentos al consejo de nuestros padres, nosotros estamos honrando, escuchando y haciendo conforme al consejo que nuestros padres muchas veces nos dan. ¿Vieron cuando somos todos hijos, verdad? Y vieron cuando, porque no creo que alguien haya salido de la nada, sino que salió de un padre y de una madre. Entonces, vio cuando nuestros padres nos dicen, no camines o no hagas lo que estás haciendo, porque en el futuro vas a tener una consecuencia. Porque en el futuro vas a fracasar. Porque en el futuro va a suceder tal cosa. Y cuando hay hijos que honran a sus padres, ¿qué hacen? No, por lo que pasa que los tiempos han cambiado. No, lo que pasa que vos sos un viejo y eso era en el tiempo tuyo. Pero ahora todas las cosas evolucionaron y las cosas se hacen diferentes. ¿Cuánto de cada uno de los que estamos aquí hemos dicho a nuestros padres esas contestaciones? ¿O cuántos son aquellos que sí honraron a su padre en obediencia? Quizás no nos gustaba lo que nos estaban ordenando hacer, quizás no nos gustaba el buen consejo que ellos nos estaban dando, pero sí lo guardábamos. Porque había un respeto hacia nuestros padres. Entonces, eso quiere decir que sí hemos honrado a nuestros padres. ¿Cuántos hoy viven en bendición? Porque hemos honrado a nuestros padres. La palabra dice que debemos de obedecer el consejo de nuestros padres, honrar a nuestros padres, porque largos días de vida tendríamos y todas las cosas nos saldrían bien. Entonces, Dios le estaba diciendo a Abraham, hónrame y te voy a bendecir. Dice,
Yo soy el Dios todopoderoso. Obedéceme siempre, no cuando te parezca, no cuando te quede bien, siempre. Y pórtate con honradez. Voy a hacer un pacto contigo. Voy a hacer que tenga muchos descendientes. Y dice la palabra que al oír esto Abraham se inclinó en señal de respeto. Entonces Dios le dijo: en este pacto que hago contigo te prometo lo siguiente: de ti nacerán muchas naciones, y por eso ya no vas a llamarte Abraham, sino Abraham, porque será el padre de muchas naciones, y muchos de tus descendientes serán reyes. Este pacto que hago contigo lo hago también con tus descendientes, y no tendrá fin. Dios le está diciendo a Abraham: el pacto que hago contigo, si tú guardas mis mandamientos, si tú me obedeces siempre, si tú me honras, el pacto que hago contigo también lo haré con tus descendientes, con tus hijos. Amén. Vamos entendiendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, y no tendrá fin, dice. Yo soy tu Dios y también seré el Dios de tus descendientes. Además, Dios le dijo a Abraham: de ahora en adelante tu esposa ya no se llamará Sarai, su nombre será Sara. La voy a bendecir para que te dé un hijo. Pero Sara no podía tener hijos. Sara tenía 90 años, dice Abraham, y Sara no podía tener hijos. Entonces, imagínate que Sara ya tenía 90 años. Dice la palabra que la regla de la mujer ya no estaba más. Dice que Abraham, entre dientes, dijo: pero ¿cómo? Sara con 90 años me va a dar un hijo. Es imposible que eso suceda, porque ella tiene 90 y yo tengo 99. ¿Cómo podrá suceder eso? Pero Abraham ya tenía un hijo que era con Agar, la esclava de Sara. Entonces quiere decir que el hijo que tenía Abraham, que se llamaba Ismael, era también esclavo, porque venía de su madre que vivía como esclava. Entonces, cuando Dios le promete a él que va a bendecir también a su simiente, Abraham dijo: te ruego que lo bendigas a Ismael, y que todo lo que tú me estás diciendo que vas a hacer con mi simiente, que vas a darme naciones a través de mi simiente, a través de mi hijo, te ruego que tú lo bendigas. Pero es tremendo cuando Dios, sabe todas las cosas. Cuando Él realmente quiere bendecir a aquellos que le obedecen y le honran. Quizás quiera interferirse entre los planes del Señor muchas cosas. Dios le estaba prometiendo a Abraham un hijo de Sara. Entonces,
Él en ese momento está diciendo, pero es imposible que Sara me dé un hijo. Es imposible que lo que tú me estás diciendo que vas a hacer sea posible. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos al Dios que Él puede todas las cosas posibles? ¿Cuánto de nosotros creemos en ese Dios que lo imposible lo hace posible? Y cuando Él dice que te va a bendecir, te va a bendecir. Y muchas veces nuestro pensamiento no es como Dios lo está planeando. Porque el pensamiento de Abraham era que Dios, Él le dijo, bendice a Isaac, bendice a Ismael. Y el Señor le dijo, no voy a bendecir a Ismael. Dice, la voy a bendecir para que te dé un hijo y de su descendiente se formarán muchas naciones y algunos de ellos serán reyes. Abraham se inclinó ante Dios y entre dientes. Bueno, ahí fue cuando él le dijo, ¿cómo va Sara a darme un hijo? Entonces el 18, y él dijo a Dios, dale a Ismael esa bendición de la que me hablas. Pero Dios le respondió, aunque no lo creas, Sara misma va a darte un hijo y tú le pondrás por nombre Isaac. Mi pacto con él y con sus descendientes durará para siempre. También ya oí lo que me pediste, que él estaba pidiendo la bendición para Ismael. Y el Señor lo va a bendecir, dice ahí su palabra, que Él también va a bendecir a Ismael. Lo voy a bendecir con muchos descendientes. De ellos saldrá 12 príncipes y una gran nación. Sin embargo, mi pacto lo mantendré solo ¿con quién? Lo mantendré solo con el hijo que te voy a dar con Sara. ¿Te das cuenta que Dios no quiere compartir su promesa, su bendición sobre aquellos que todavía son esclavos? Dios quiere bendecir a los hijos de bendición, a los hijos de promesa, como Isaac. Dice, sin embargo, mi pacto lo mantendré solo con Isaac, es decir, con el hijo que Sara te dará dentro de un año. Entonces, dijimos al principio que estaba Noé, tuvo un hijo que se llamaba Cam. Cam tuvo a Abraham. Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a José. ¿Cuántos saben toda la historia? ¿Quién dijo amén? Sí, allí, arriba, uno levantó la mano. Entonces, Isaac tuvo a José. Isaac era un hombre muy rico, ¿verdad? Pero Isaac tenía un hijo que se llamaba José, que él amaba mucho. Yo creo que era el preferido de Isaac.
¿Recuerdan José el soñador? Que sus hermanos por celo lo venden. José tuvo que padecer muchas situaciones difíciles, pero había promesa de Dios sobre Abraham que dijo: yo voy a bendecir tu simiente, tu descendencia. Y la descendencia es mis hijos, mis nietos, mis tataranietos, y se vuelve de nuevo, y va así, va siguiendo. Y así es como lo que te estoy explicando aquí. Que él iba a bendecir su descendencia. Y José fue bendecido, porque José fue puesto en alto. Y luego de José fue cuando el pueblo de Israel entra en esclavitud. ¿Verdad? Pero hay un libertador que le trajo libertad al pueblo de Israel. Y ese se llamaba Moisés. Moisés era hebreo y sigue la descendencia hasta llegar a David. Miren si yo te tengo que nombrar a todos. Son muchos. Muchas generaciones. Mucha descendencia, pero la promesa de Dios siempre está sobre los que guardan su palabra, sobre los que obedecen, sobre los que honran a Dios. Y la promesa de Dios siempre se va a cumplir sobre cada uno de ellos. Amén. Entonces dijimos que la descendencia fue pasando hasta llegar a David. Y de la casa de David, wow, aparece María. Aparece María, la madre de Jesús. Fíjate que Dios, el Padre engendra a través del Espíritu Santo sobre María. Envió a Jesús para traer salvación a todo aquel que aceptara y reconociera que Jesús es nuestro Salvador. Pasa a ser hijo ¿de quién? No puede ser que no lo sepan. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Somos esa generación de promesa de cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice: voy a bendecir por siempre a tu generación, a tu descendencia. Y fíjate, les nombré muchos padres, cabezas de bendición. Fíjate cómo la promesa de Dios siempre estuvo sobre cada uno de ellos hasta llegar a nosotros. Quiero que vayas da vuelta a la hoja, la página, en Génesis 18, verso 17. Gloria a Dios. Y dice: pero Dios pensó, no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer. Te estuve contando un poco de todo lo que Dios, cuando Dios se le aparece a Abraham.
Y si ustedes siguen, van a encontrar muchas cosas que Dios hizo con Abraham. ¿Hasta cuántos saben que Dios es amigo o que fue amigo de Abraham? Dios hizo un pacto con Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham. Dios era amigo, amaba a Abraham por ver la integridad que Abraham tenía con Dios, por ver la obediencia que él tenía con Dios, por ver cómo honraba a Dios, cómo él guardaba y cumplía cada cosa que Dios le ordenaba. Entonces, yo creo que lo que vamos a leer, yo creo que Dios no podía ocultarle o Dios no podía no contarle lo que él quería hacer en ese momento. Por eso vamos a comenzar con el 17, dice, pero Dios pensó, no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer, porque su descendiente formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ello, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Para eso lo elegí, para que les ordene a sus hijos, a toda su familia, que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que le he prometido. Dice el 19, para eso lo elegí, para que le ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que le he prometido. Entonces, ahora yo hago una pregunta. ¿Somos nosotros la descendencia de Abraham? ¿Somos descendencia de él? ¿Cuánto creen eso? Que pocos. O más bien muchas veces no nos gustan cuando nos dice a través de la palabra que debemos ser obedientes y honrar a Dios para que la bendición sea sobre nuestras vidas. Si tú eres descendencia de Abraham, si tú eres obediente, si tú honras a Dios como dice ahí su palabra, dice que la promesa, el pacto que él hizo con Abraham, de que su descendencia serían naciones poderosas. Porque ahí dice el 19, por eso lo elegí, para que le ordene a sus hijos, no, el 18, porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ello, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. El Padre, Dios, Padre, engendra en María, a través del Espíritu Santo, nace Jesús para traer salvación sobre todos nosotros, para traer perdón de pecados sobre todos nosotros. Dice que Él resucitó al tercer día y se levantó con poder y en autoridad. ¿Cuántos creen eso? Entonces, y dice que eso se nos delegó. ¿A quiénes? A nosotros. Se nos delegó a nosotros. La promesa que se le fue dada a Abraham
también está sobre cada uno de nuestras vidas, sobre cada uno de esos hijos que son obedientes, que guardan la palabra, que sí oyen el consejo que Dios nos da, el Padre Celestial, que sí nos da a través de su revelación. Y muchas veces simplemente no somos bendecidos porque no estamos oyendo lo que Dios nos está hablando. Simplemente muchas veces los anhelos y los deseos de nuestro corazón para nuestra familia, para nuestros matrimonios, para nuestros hijos, esa bendición no está porque no honramos a Dios. Porque hacemos conforme nosotros nos parece, conforme a nuestros pensamientos. Dios le dice a Abraham, cuando Abraham le dice, bendice a Ismael. Y Dios le dijo, no, espérate. A Ismael lo voy a bendecir con esto, pero el pacto que yo hice contigo será con el hijo que Sara te va a dar. No voy a bendecir al que a ti te está pareciendo. Porque había una promesa sobre Abraham y Sara, como no podía concebir hijos, ella le dice a Abraham, te doy a Agar para que tú vayas, te acuestes y ella sí te haga hijos, porque yo no puedo. Pero Dios le había prometido que Él le iba a dar un hijo a través de Sara. Dios no mandó a que Él tuviera hijos con Agar, a que Él tuviera hijos en esclavitud. Dios quería un hijo de Sara y de Abraham. Un hijo de bendición. Dios quería cumplir el pacto que Él le había dicho a Abraham. A Ismael lo voy a bendecir, pero a Isaac voy a cumplir el pacto que hice contigo, lo voy a hacer con Isaac, con su descendiente y para siempre. Entonces esa promesa, esa bendición tiene que estar sobre nosotros, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestra familia y sobre nuestros hijos para siempre. No son bendiciones temporales como muchos saben o están acostumbrados a vivir bendiciones. ¡Ay, me bendijo Dios! La bendición de Dios es para siempre. Satanás nunca te puede robar cuando Dios viene a bendecirte. Si Satanás te quitó algo es porque eso no fue lo que Dios acordó con Abraham. Entonces muchas veces no nos gustan que nos digan que debemos de seguir una línea como está escrito. Obediencia y honra. ¿De qué manera voy a obedecer a lo que Dios me está hablando? Aquí tengo la palabra, aquí tengo la guía. ¿Cómo voy a honrar yo a Dios? Buscándole, adorándole, estando en su casa para encontrarme con Él, con el Santo Espíritu, con su presencia. Es una manera de honrar a Dios, temiéndole. Algo que en estos tiempos el temor a Dios se ha perdido. Entonces, por no tener temor a Dios, nosotros hacemos lo que sí nos parece que está bien. Pero cuando hay temor hacia Dios, nosotros nos cuidamos.
de hacer conforme a nosotros nos parece. Y hacemos conforme dice la palabra, porque hay un temor a Dios. Si yo quiero ser bendecida, tengo que obedecer, tengo que honrar a Dios. Primer lugar, Dios. En primer lugar, Dios. Enseñarle a mis hijos lo que dice su palabra. Con nuestro ejemplo nosotros les enseñamos. ¿Qué ejemplo como papá, como mamá, tú le das a tus hijos? No traerlos a la casa del Señor. Es un buen ejemplo. ¿Usted qué dice? Estar haciendo lo desagradable, estar pecando delante de Dios, es un buen ejemplo. Hacer conforme al deseo de mi carne, es un buen ejemplo que le estoy dando a mis hijos. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? A nuestra descendencia. Si tu papá, si tu mamá honra a Dios y obedece a Dios, sí, estás dando un buen ejemplo. Y ese pacto que fue Dios con Abraham, dice que seguiría sobre Isaac y toda su descendencia, y ponerlo por seguro de que tú vas a ser bendecido si guarda lo que Dios nos está pidiendo. Esta casa tendría que ser una casa llena de familias bendecidas. Esta casa tendría que ser una casa de descendientes bendecidos, que obedecen y honran a Dios guardando su palabra, escuchando lo que Dios nos está hablando. Yo doy gracias a Dios porque Dios me dio una familia que con dificultades y con muchas cosas, con mucho esfuerzo, Dios me ayudó a meter a mis hijos en bendición. Y es tremendo cuando tú eres bendecido, cuando la promesa de Dios está sobre tu vida y tú eres de bendición. A todo lugar que tú vayas, ve la bendición. Ve la bendición sobre tu esposo, ve la bendición sobre tu esposa, ve la bendición sobre tus hijos. Porque hay una promesa de parte de Dios sobre nuestra descendencia. Yo cuando mis hijos se casaron, yo agarré el esposo de mi hija, la esposa de mi hijo y le dije, por mis hijos, ustedes van a ser bendecidos. Porque su padre, su madre, que soy yo, hay sacerdocio, hay promesa, hay pactos de Dios con cada uno de nosotros. Mis hijos nacieron y del momento que ellos vinieron a este mundo fueron personas bendecidas. Siempre vi la bendición sobre cada uno de ellos. Y veo que hoy en día, hombre de familia, mi hijo,
mujer de familia, mi hija, tiene un matrimonio, tiene sus hijos. Mi hijo tiene una esposa. Y yo veo la bendición que le sigue a mis hijos por promesa. Por promesa. Yo veo cómo mi hija es bendecida y la bendición que hay sobre ella mete a su esposo y a sus hijos. Por promesa. Por la promesa que está sobre esta cabeza, por la promesa que está sobre la cabeza de su padre. Yo veo cómo mi hijo, Dios lo bendice y lo prospera. Y la bendición que está sobre él alcanza a su esposa. Pero le hemos enseñado la obediencia a Dios, la honra a Dios, en guardar su palabra, en servir a Dios, en estar aquí, en encontrarse con Dios en su presencia. Hay promesas sobre cada uno de nosotros. Y muchas veces yo miro a mis hijos y yo digo, Señor, te doy gracias, porque en mí no hay temor de que ellos les falte algo, porque son hijos de bendición. Son hijos de bendición. Y siempre les digo, mientras ustedes obedezcan, mientras ustedes guarden su palabra, van a ser bendecidos. Sus hijos van a ser bendecidos. Entonces, mi familia es bendecida. Mis hijos son bendecidos. Mis nietos serán bendecidos. Por siempre, dice la palabra. Y así contigo, amada iglesia. ¿Quieres que tus hijos sean bendecidos? Entonces honra a Dios y obedece para que el pacto que Dios tuvo con Abraham y Isaac también sea sobre ti. Por siempre. No temporal. Por siempre. Haces un paso y eres bendecido. Haces otro paso y eres bendecido. Y las puertas se abren. Quizás vas caminando y ves que la puerta está cerrada, pero cuando tú estés delante de esa puerta, se va a abrir. Porque eres de bendición. Porque hay un pacto, hay una promesa sobre ti, sobre tu cabeza. Amén. Ponte de pie, iglesia. Gloria a Dios. Quiero que te tomes un momento que podamos orar. Que tú te tomes ahí un momentito. Y que veas el deseo que hay en tu corazón. Yo sé que todos los papás que estamos aquí, el deseo de cada uno de los papás que estamos aquí es que nuestros hijos sean bendecidos, que sean hombres de bien, mujeres de bien. Yo creo que tú mires el deseo que hay en tu corazón. Quizás como papá, como mamá, no estés obedeciendo lo que dice la palabra. Quizás porque
Estamos en tiempos difíciles por ciertas circunstancias por las que pasamos. Se nos hace difícil obedecer y honrar a Dios. Pero Dios hizo un pacto con Abraham. Y también ese pacto está para ti. Lo que tú hiciste en tu pasado no importa. Porque Dios hoy te está diciendo: quiero hacer un pacto contigo. Obedéceme y hónrame. Hoy vamos a dar vuelta a la página y vamos a escribir algo nuevo. Vamos a escribir la oportunidad que te estoy dando nuevamente. Quizás no hay hijos en tu vida aún, pero sí quizás tengas anhelo, tengas deseos en tu corazón de ser próspero, de ser bendecido, de ser sacado de la esclavitud donde Dios te puso. Y el Señor hoy te está diciendo: vamos a escribir una nueva página. Te estoy dando una nueva oportunidad. Deja el pasado atrás. Hagamos un pacto. Hagamos un pacto. Obedéceme, hónrame y te voy a bendecir. Y tu descendencia el día de mañana va a ser bendita. No van a seguir tus pasos de fracaso, de soledad, de angustia, de tristeza. Dios está hablando a las familias de esta casa, porque algo grande se viene sobre aquellos que están pactando con Él en esta hora, sobre aquellos que están pactando y le están diciendo: Señor, yo te voy a obedecer, me voy a esforzar, voy a hacer todo lo imposible, pero quiero obedecerte, quiero honrarte. Ayúdame, porque no es fácil. Para Abraham no fue fácil en creer en lo que él estaba diciendo, porque él le dijo a Dios: pero Sara tiene 90 años, ¿cómo va a tener un hijo? Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de pacto, hoy y para siempre. Dios es Dios de oportunidad. De aquí en adelante, así que habla ahí tú con Dios. Dios también un día me dio una nueva oportunidad porque me había equivocado, porque había pecado en contra de Dios. Y Él me dijo: haz un pacto, sírveme, obedéceme, hónrame.
y te bendeciré con vida, te bendeciré en abundancia. Y te daré una generación, te daré una descendencia que no va a salir de tu vientre. Y yo le dije, sí, papá Dios, acepto. Pacto servirte de aquí en adelante. Y me esforcé, me costó, pero me esforcé a que ese pacto siempre estuviera firme delante de Dios. Y Él bendijo mi casa, bendijo mi vida, bendijo mi matrimonio, bendijo mis hijos y me dio una descendencia que no salía de mi vientre natural, pero sí del vientre espiritual. Por eso hay promesas sobre ti. Y Dios sí te quiere bendecir para siempre. Señor amado, te damos gracias en esta hora. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por el pacto que tú estás haciendo con cada uno de nosotros, así como lo hiciste con Abraham. Ayúdanos a obedecerte, a honrarte, Señor. Y sabemos y creemos de que tú vas a bendecir nuestras vidas, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Mientras no rompamos ese pacto, papá Dios, contigo, que hacemos en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, tu bendición está sobre cada uno de nosotros para siempre. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret, pedimos tu bendición para todos aquellos que están pidiendo, Señor, delante de ti, esas familias, Señor, que piden ser restauradas, que piden ser bendecidas, prósperas, sobre aquellos hijos, Señor, que se tienen que volver a ti. Tú conoces cada uno de sus corazones. Los bendecimos desde aquí, Señor, en las redes sociales, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dale gracias al Señor, dale un fuerte aplauso si lo vas a hacer.